healthy 36-year-old who doesn't wake up is not ordinary. That should have been suspect from the get-go, and it wasn't. So we had to fight for her. La mujer en este video es Patricia Hutchinson y se refería en esta entrevista a las extrañas circunstancias que rodearon el fallecimiento de Cristina, su hermana mayor, pocas semanas después de tener un bebé. Te invitamos a que nos acompañes a conocer esta enrevesada historia de traición, avaricia y conspiración de parte de la persona en la que más confiaba la joven madre. El caso de Christina Ann Thompson. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Christina Ann Thompson nació el 16 de septiembre de 1978 en la ciudad de Flint, en el estado estadounidense de Michigan, en el seno del hogar conformado por Kathy Hooper y Harvey Thompson. Al margen de la enorme alegría que significó la llegada de Christina a la familia, justo por aquel entonces Harvey atravesaba una dura batalla contra la leucemia. De tal modo, conscientes de la posible predisposición genética de la criatura, los médicos alertaron al respecto a la pareja. Como consecuencia, en lo sucesivo Christina estuvo bajo estricto control médico. Poco después, cuando la pequeña estaba cerca de cumplir los 9 meses, su padre falleció. Desde ese momento, Kathy encontró apoyo en su madre, Catherine Hooper, y en su suegra, Viola Thompson. Pronto, la angustia relacionada con la niña dio paso al alivio, cuando entre todas comprobaron que la bebé no solo gozaba de buena salud, sino que también era muy activa. Fue un hermoso momento verla dar sus primeros pasos antes de cumplir 1 año. Hacia 1980, mientras Kathy caminaba por una de las avenidas de la ciudad, coincidió con James Mays. Nacido en Flint el 16 de julio de 1957, a sus 23 años, James había egresado de la Universidad en Ciencias y se desempeñaba como empleado de una empresa dedicada a la fabricación de piezas mecánicas. Aquel día, fascinado por la sonrisa y los chispeantes ojos de la chica, James no dudó en abordarla y de ahí en adelante se inició entre ambos un vertiginoso romance que los condujo a contraer nupcias. Convertido en la única figura paterna que la pequeña Christina era capaz de recordar, el cariño que se profesaban James y la niña era más que evidente. James era trabajador, inteligente y organizado. Con esos atributos logró compaginar sus labores en la fábrica con algo que le apasionaba, dictar clases en la universidad donde se formó y con la cual no deseaba cortar del todo los lazos. Las cosas marchaban de maravillas en aquel hogar, donde la felicidad se incrementó en 1983, cuando la pareja dio la bienvenida a su primera hija juntos, a la que llamaron Katrina. El evento coincidió con una oportunidad laboral tentadora para James, que incluía mudarse a Florida. Instalada la familia en aquel estado, el desempeño escolar de Christina resultó sobresaliente. Extrovertida, amable y responsable, pronto se ganó el afecto de sus maestros y compañeros, mientras que en casa, su madre no cabía de orgullo. Otro rasgo distintivo de la primogénita era su amor por la familia. Si había algo que ella disfrutaba en grande, eran las celebraciones familiares, sobre todo si implicaban visitar de nuevo Michigan y reunirse con sus abuelas. Las fotos que ella y los suyos tomaban durante esas ocasiones, Christina luego solía agruparlas en álbumes que ella misma elaboraba gracias a su pasión por las manualidades. Con el correr del tiempo, las responsabilidades laborales de James llevaron a la familia a nuevas mudanzas.
Primero, se establecieron temporalmente en Indiana y luego se trasladaron a Carolina del Norte. Fue en esa época cuando Cristina le expresó a su madre su deseo de participar en las actividades de la iglesia y recibir los sacramentos. A raíz de aquella fe que nació en ella, todos tomaron por costumbre asistir juntos a misa cada semana. En 1993, por fin de regreso en Michigan, la familia se instaló en una casa ubicada en la ciudad de Davison, en el condado de Genesee. Poco después, Kathy tuvo a su tercera hija, Patricia. Para entonces, ya Cristina estaba en la escuela secundaria. Comenzó a practicar natación y, en breve, los deportes pasaron a ocupar un lugar importante en su vida, convirtiéndose en seguidora de los equipos de hockey y béisbol de su estado. Gracias a esa pasión, lograba contagiar a los suyos para reunirse a ver juntos los partidos desde casa. En 1996, al finalizar la escuela secundaria, en lugar de seguir una carrera universitaria, Cristina prefirió buscar empleo y lo consiguió en una cadena de comida rápida, cuya sucursal se hallaba dentro de un hospital. Aunque era joven e inexperta, desde el inicio quedó claro que la chica tenía un don para el servicio, y así, a fuerza de su natural simpatía y disposición, se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de sus superiores. Tan a gusto estaba Cristina en su trabajo, que no le parecía descabellada la posibilidad de hacer carrera en la empresa. 2 años más tarde, durante una fiesta, Cristina conoció a Jason Thomas Harris. Nacido en Davison, en una fecha indeterminada de 1974, Jason era uno de los 3 hijos del matrimonio formado por Teresa Mays y James Harris. En tanto, sus hermanos respondían a los nombres de Jeffrey y Rachel. Para el momento en que Cristina y él coincidieron, aunque la diferencia de edad entre ambos era de solo 4 años, en vivencias él parecía haber corrido un maratón, puesto que venía de un divorcio y fruto de esa relación tenía 2 hijos, Zachary y Mia. Por lo demás, Jason se ganaba la vida como obrero en una fábrica de plástico. Aunque parecía ser de temperamento reservado e incluso tímido en comparación con ella, esa diferencia no fue impedimento para que cortejara a Cristina desde aquella reunión y a la larga terminó por ganarse su corazón. Así, en 2003, tras un noviazgo de 5 años y considerados por todos como una gran pareja, Jason y ella contrajeron matrimonio. Durante la ceremonia, Katrina y Patricia fueron testigos de la inmensa felicidad que desbordaba a su hermana. Si bien uno de los mayores deseos de Cristina era convertirse en madre, en principio la situación financiera de ambos los obligó a esperar mejores tiempos. Hasta que finalmente, en noviembre de 2009, con la llegada de Hailey, el sueño se hizo realidad. Desde entonces, resuelta a ser la mejor madre posible, Cristina asumió la crianza de su hijita como prioridad absoluta. Entretanto, los esfuerzos en su trabajo dieron frutos cuando, a mediados de 2013, Cristina fue ascendida a gerente de sucursal, llenando de orgullo a su familia. Como beneficio del cargo, además se le otorgó una póliza de vida cuyo valor ascendía a $100,000. No mucho después, en octubre de ese mismo año, supo que estaba esperando a su segundo hijo. Sin embargo, tras la aparente felicidad de su hogar, se escondía el interés de Jason por coquetear mediante chats, mensajes de texto o redes sociales con distintas mujeres, entre ellas una residente del estado de Rhode Island, cuyo nombre no ha trascendido. Apenas su esposa se enteró, la relación de ambos se volvió tan conflictiva que la mayor parte del tiempo se les iba en discusiones, y en cierta oportunidad, él llegó a amenazarla con hacerle daño. Hastiado de los reclamos e incapaz de contener su furia, Jason le confesó a su hermana Rachel que estaba dispuesto a eliminar a Cristina. Notando que en su rostro no había evidencia alguna de exageración, más tarde, una preocupada Rachel habló al respecto con Jeffrey. Pero al día siguiente, tras considerarlo con mayor calma, imaginó que todo no había sido más que un arranque de ira motivado por la difícil convivencia. También quiso compartir esa nueva visión del asunto con su otro hermano, a quien llamó de nuevo y le comentó que seguramente Jason solo hablaba de divorcio.
Mientras tanto, deshecha por el evidente deterioro de su matrimonio, Cristina se abrió con los suyos, dándoles detalles de cuán nocivo se había vuelto el vínculo con su esposo. Sin embargo, no fueron sus únicos confidentes, pues también se atrevió a desahogarse con su compañero de trabajo, a quien le dijo claramente que si a ella le llegaba a suceder algo malo, podía tener certeza de quién era el responsable. En mayo de 2014, cuando ella y Jason recibieron a su segunda hija, a quien dieron el nombre de Callian, la siempre precavida Cristina preparó reservas de leche materna para dejarle a la criatura mientras estaba ausente por su trabajo. Algunas quedaron en manos de su madre, quien cada tanto debía ayudarla con la niña. Pero mientras Cristina hacía sus mejores esfuerzos por ocuparse de sus hijas y mantener su desempeño de siempre en el trabajo, Jason se dio a la tarea de falsear la realidad. Difundió entre sus hermanos y colegas que su esposa atravesaba una depresión posparto que la mantenía en cama. Y no solo mentía con respecto a la salud mental de Cristina, sino que la difamaba atribuyéndole infidelidades. Incluso, no faltó quien le escuchara decir que dudaba de ser el verdadero padre de Callian. Intrigado y un tanto cansado de sus reiteradas quejas matrimoniales, un compañero de trabajo le preguntó por qué no se divorciaba, y en respuesta, Jason aludió que semejante solución no solo implicaba pagar la manutención, sino también perder la custodia de las niñas. Todo apunta a que, a partir de ese momento, comenzó a idear un plan para deshacerse de su esposa. Así podría cobrar su seguro de vida y, con suerte, una posible indemnización de la empresa. Así, cierta noche de agosto de 2014, habiendo conseguido ansiolíticos por medio de un tercero, Jason los pulverizó en una bebida que luego le entregó a Cristina. Sin embargo, al detectar un sabor extraño en el primer sorbo, ella desechó el contenido. Para desesperación de su esposo, que estaba decidido a ser viudo a toda costa, el segundo intento tuvo idéntico resultado. Entonces, resuelto a no dar marcha atrás a su macabro plan, Jason le pidió a un colega, David Grosjean, un medicamento que no alterara el sabor. Pero dado que ni siquiera se cuidó de guardar las apariencias y al contrario, le explicó cuál era el nefasto objetivo que perseguía, David se negó de plano. Al mes siguiente, creyendo que era su solución definitiva, contrató a un hombre para que se hiciera cargo de eliminar a Cristina y a cambio le ofreció $10,000. Pero pocos días después, el sujeto en cuestión, cuyo nombre no se ha hecho público, quedó bajo arresto por un delito no relacionado. Frustrado por el nuevo fracaso de su plan, Jason le confesó a un colega, Zacharias Shustok, lo que acababa de suceder. Zacharias reaccionó con una risotada, pues para él era evidente que su compañero estaba bromeando, y en última instancia, cualquiera podía tener malas rachas en su matrimonio. Pero no era ningún chiste, y la amarga constancia de que era un plan real sobrevino cuando Jason le ofreció dinero para llevar a cabo la operación. Dándose cuenta, por fin, de la seriedad y gravedad del asunto, Zacharias cortó la charla en seco y se distanció del hombre de ahí en adelante. Pero Jason no estaba dispuesto a ceder en su objetivo, y retomando la idea original, esta vez se aseguró de comprar un opioide ilegal, del que no tenía dudas que, al mezclarse con leche, podría pasar desapercibido. El domingo 28 de septiembre de 2014, luego de pasar la tarde en casa de su madre para que las niñas vieran a sus abuelos, Cristina y sus hijas volvieron a su hogar. Ya en la noche, al momento de la cena, su esposo le preparó un plato de cereal y allí diluyó el narcótico. Con las primeras cucharadas quedó claro que ella no había detectado nada extraño, y en cuestión de minutos, después de terminar de comer, Cristina fue adormeciéndose por el efecto de la sustancia, hasta que, transcurridas un par de horas, no mostraba signos vitales. A la mañana siguiente, actuando como si su esposa estuviera dormida, dejó a sus hijas en la guardería y luego enrumbó a su trabajo. Más tarde, esa misma mañana, envió un mensaje de texto a una vecina de confianza, pidiéndole que le echara un vistazo a su esposa, pues según dijo, no respondía a sus llamadas. La vecina notó que el auto de Cristina estaba estacionado,
pero tras tocar varias veces la puerta, sin éxito, decidió entrar. Al llegar a la habitación, notando que dormía, prefirió escribirle a Jason para preguntarle si debía despertarla, y él, a su vez, le respondió que seguramente estaba muy cansada y que iría de inmediato a la casa. Pero justo en ese momento, la mujer se acercó un poco más y al constatar su palidez, se puso en contacto con los servicios de emergencia. Mientras los paramédicos iban rumbo al domicilio, la vecina llamó también a una enfermera que residía cerca. Fue ella quien llegó primero y ya frente a Cristina, comprobó que estaba rígida y no tenía pulso. Luego, una vez que la policía y los paramédicos se hicieron presentes, quedó claro que no había nada más que hacer. Pasadas las 10 de la mañana, cuando Jason llegó, entró a la casa sin dirigirle siquiera la palabra a la vecina, a quien había pedido ayuda, y en general, los presentes tuvieron la impresión de que no parecía preocupado ni afectado, pese a la gravedad de la situación. Cuando los agentes lo entrevistaron, contó que la noche anterior le había servido un plato de cereal a su esposa, y al ver que tenía dificultades para sostener la cuchara, e incluso se le derramó buena parte, le sugirió que se fuera a la cama. Luego dijo que la siguió, y ya en la mañana, apenas despertó, la halló tosiendo a su lado, con señales de haber dormido muy mal. Pero tenía que marcharse al trabajo, de modo que no le quedó más opción que dejarla descansando. Sin embargo, un vistazo rápido de los oficiales les permitió constatar que no había señales, ya fuese en la cama o en las sábanas, de que hubiese dormido nadie más, salvo la esposa. Posteriormente, Jason telefonió a sus suegros para darles la noticia, y en medio del shock y la devastación, trataban de entender qué pudo haber ocurrido, porque nada parecía tener sentido, pues apenas escasas horas antes, Cristina lucía llena de vida. Entretanto, sin dar mayores muestras de tristeza, el hombre esperó la salida de los oficiales, despidió a los vecinos que se habían acercado con la mejor intención de dar apoyo y se quedó solo en casa. Aprovechando la calma reinante, Jason llamó al supervisor de su esposa y al tiempo que le contó de lo sucedido, le preguntó cómo podía hacer para cobrar la póliza de seguro de vida. Esa noche, como tantas otras, Jason intercambió mensajes con una de las mujeres con las que solía coquetear. Salvo que, en esta ocasión, la charla incluyó detalles del reciente fallecimiento de su esposa. Todo sin que del otro lado de la pantalla la mujer pudiese detectar dolor alguno por parte del viudo. Antes de concluir ese lunes, mientras él estaba junto a la puerta de la casa, la vecina que había acudido a socorrer a Cristina lo vio y se detuvo con la intención de consolarlo. Pero para su sorpresa, él no hizo más que difamar a Cristina, de modo que la mujer se marchó en breve. Al día siguiente, martes 30 de septiembre de 2014, la familia de Cristina se presentó ante el Departamento de Policía de Davison, instando a los oficiales a realizar una investigación más exhaustiva porque, tal y como dijeron, estaban seguros de que no había sido un mero accidente. Y no solo fueron los familiares directos de ella quienes hicieron la petición. Jeffrey y Rachel también se presentaron en la comisaría, donde procedieron a informar a las autoridades sobre la conflictiva relación de su hermano con la difunta esposa, y aportaron detalles de sus oscuras intenciones. Sin embargo, en vista de que no eran más que rumores, la policía les informó que sobre esa base no podía actuar. Necesitaban evidencias. Mientras, ante la mirada atónita de sus vecinos y sin haberse llevado a cabo aún el funeral, Jason instaló en casa a una de sus amantes. Posteriormente, Zachary y Mia, sus hijos mayores, también se trasladaron a vivir allí. Sin embargo, de ninguno de esos hechos estaban en conocimiento los padres y las hermanas de su esposa. Cuando familiares y amigos se reunieron el sábado 4 de octubre de 2014, en ocasión del servicio fúnebre de Cristina, a pedido de Kathy, los asistentes no llevaron flores y en cambio hicieron donaciones para ayudar a la manutención de Hailey y Callian. Apenas una semana después del fallecimiento, Jason fue en compañía de Teresa, su madre, al lugar de trabajo de su esposa para proceder con los trámites del seguro de vida. Ese mismo día,
cobró una póliza por viudez de $20,000 emitida por su propio empleador. Al margen del amorío que mantenía en ese entonces, aún seguía en contacto con la chica de Rhode Island, de modo que, ni bien el dinero figuró en sus estados de cuenta, el 9 de octubre de 2014, Jason compró un boleto de avión para conocerla personalmente. Unos días después, antes de viajar, dejó a Hailey y a Callian bajo el cuidado de Zachary y Mia. Luego de una corta estadía, estuvo de regreso en casa. Esa misma semana, específicamente el miércoles 22 de octubre de 2014, gracias a una muestra de orina, el médico forense Brian Hunter concluyó que Christina había sido víctima de una sobredosis accidental, probablemente por el uso recreativo de opiáceos. Sin embargo, en su cuerpo no se encontraron marcas de agujas, y en la escena tampoco fue hallado ningún objeto relacionado con el consumo de estupefacientes. El resultado de ese informe causó disgusto y desconcierto a la madre y las hermanas de Christina, pues esa hipótesis la consideraban ofensiva y totalmente descabellada. La joven madre no solo no tomaba medicamentos, sino que nunca había tenido problemas con las sustancias o el alcohol. Y, conociéndola como la conocían, daban por descontado que hubiese asumido semejantes prácticas mientras amamantaba a su hija recién nacida. Así las cosas, Katy tuvo la plena certeza de que su hija había perdido la vida a manos de un tercero, y en ese sentido, tanto sus sospechas como las del resto de la familia apuntaban hacia Jason. De ahí en adelante, se dispusieron a no descansar hasta lograr justicia, comenzando por Katy. La afligida madre se dio a la tarea de enviar correos electrónicos y mensajes en las redes sociales al fiscal del condado de Genesee, David Layton, en busca de ayuda. En paralelo, todos en la familia se cuidaron de no hacerle saber a Jason lo que realmente pensaban de él. Por el contrario, angustiados por el bienestar de las pequeñas, a quienes consideraban en peligro estando en manos de su padre, hicieron sus mejores esfuerzos por mantener aquella fachada. De hecho, a fin de velar de cerca por sus nietas, Katy iba todos los días a cuidarlas, tal como lo habría querido su hija. Por aquel entonces, Jason parecía estar cada vez más fuera de control. Se había dado a la tarea de consumir algunas sustancias ilícitas, y como si eso fuera motivo de orgullo, tomó por costumbre fotografiarse mientras lo hacía. A principios de 2015, cuando una prueba de detección de narcóticos hecha por su empleador dio positivo, perdió el trabajo. A la par, ya los detectives llevaban algún tiempo siguiendo sus pasos, sin que él lo supiera. Una parte de la pesquisa que resultó muy útil fue interrogar a sus hermanos y a quienes trabajaron con él en la fábrica. Como consecuencia, salieron a la luz sus quejas, planes y comentarios con respecto a su esposa. Cierto día en que Katy acudió, en compañía de su marido, a cuidar de las nietas, Jason le pidió a su suegro que se llevara su computadora portátil para ver si podía ayudarlo con una falla que el equipo estaba presentando. James se mostró más que dispuesto a ofrecer esa ayuda, y apenas regresó a su casa, se puso en contacto con las autoridades, informando que estaba en poder de la máquina en cuestión, y la policía, a su vez, tramitó una orden de registro. Apenas procedieron con la revisión, lo primero que obtuvieron fue una imagen de Jason en la que se le observaba presumiblemente consumiendo una sustancia ilegal. Pero no cualquiera, sino justamente del tipo hallado en el cuerpo de su esposa. Semejante suma de lo que consideraban pruebas en su contra, solo aumentó la desesperación de la madre de Christina, de James y de sus hijas Katrina y Patricia, que estuvieron luchando junto a sus padres hombro con hombro para obtener justicia para la primogénita de la familia. Cansados de la impunidad, presionaron a los investigadores para que interrogaran de una vez al sospechoso. No obstante, cuando los oficiales trataron de llevar adelante el procedimiento, ya Jason había contratado los servicios del abogado Nicholas Robinson, quien impidió que se realizara la entrevista. El revés se tradujo en nuevas acciones por parte de los dolientes, y esta vez lo hicieron en conjunto con el fiscal David. En agosto de 2016, la presión que ejercieron logró su cometido, cuando la investigación del caso pasó a manos de la Policía Estatal de Michigan.
Adicionalmente, el abogado de la familia, Alec Gibbs, planteó que demandar a Jason por negligencia resultaría al menos como primer paso más efectivo que perseguirlo criminalmente. En ese sentido, para el jurista se trataba de demostrar que el desenlace fatal de Christina no había sido más que resultado del consumo irresponsable de sustancias por parte de su marido, ya fuese de forma deliberada o no. Una vez que resolvieron adoptar esa línea de acción, el 20 de septiembre de 2018, Jason fue llamado a declarar bajo juramento. A fin de conocer de su boca, finalmente, las circunstancias que rodearon el fatídico evento, el sospechoso fue interrogado acerca de su llamativa preocupación inicial por conocer el estado de Christina durante esa mañana del 29 de septiembre de 2014. Al respecto, dijo que solo quería saber si ella había despertado a tiempo. Con el desarrollo de las preguntas, quedaron expuestas las contradicciones de su versión, y posteriormente se vio enfrentado a una prueba que desconocía que estaba en poder de las autoridades, la foto hallada en su computadora. Sin embargo, se defendió diciendo que no había sido más que una manera de convencer a sus hijas de las desventajas y peligros de ciertas sustancias. Para entonces, los nervios de Jason eran más que evidentes, y de hecho, al término de la audiencia, fue condenado a indemnizar a la familia de Christina con $2 millones por concepto de daños y perjuicios. Entretanto, la investigación desde el punto de vista penal siguió su curso, y a finales del mismo año, la policía había recopilado innumerables testimonios. Por último, Kathy les proporcionó las reservas de leche materna que aún mantenía en su congelador, selladas y sin contaminación de ningún tipo. A mediados de agosto de 2019, Brian, el mismo forense que había elaborado el informe de autopsia 5 años atrás, estuvo a cargo de examinar las muestras de leche materna y no encontró ningún tipo de sustancia. Enseguida, volvió a revisar el expediente policial con sus respectivas actualizaciones. Al final, su conclusión fue diametralmente distinta a la inicial. Asentó en su informe que el deceso de Christina no había sido un accidente, sino la consecuencia de una acción efectuada por un tercero. Fue así como durante la mañana del martes 27 de agosto de 2019, Jason quedó bajo arresto y de inmediato se le trasladó a los tribunales. Allí, en presencia de su abogado, el juez de distrito de Genesee, Nathaniel Perry, lo vinculó a proceso por los cargos de asesinato en primer grado, solicitud de asesinato y entrega de una sustancia controlada capaz de causar la muerte. Para finalizar, se le negó el derecho a fianza. Él, en tanto, se declaró inocente. Durante una rueda de prensa posterior, el fiscal David dio una amplia declaración sobre los detalles que condujeron a la captura del sospechoso. We believe Jason Harris murdered his wife. We believe he put heroin into her cereal and milk the night that she died after getting it from someone, thinking it would be tasteless and odorless, much like he had asked his co-workers multiple times. Finally, just late last week, after an extensive review of all medical records and reports, Dr. Hunter amended the manner of death on the death certificate to homicide. El juicio en contra de Jason tuvo lugar en noviembre de 2021 en el Tribunal de Circuito del Condado de Genesee y estuvo presidido por el juez David Newblatt, quien prohibió el ingreso de cámaras al recinto. Mientras, por la fiscalía, actuó Rebecca Yurba Brin, cuya principal labor consistió en convencer al jurado de que Christina, una abnegada madre, esposa y trabajadora eficiente a la que le arrebataron la vida, jamás fue consumidora de sustancias ilegales. En ese sentido, además de los testimonios de colegas, familiares y allegados, resultó fundamental lo expuesto por el médico forense Brian Hunter y el doctor especialista en toxicología Brian Judge. Ambos coincidieron en señalar que era prácticamente imposible que semejante cantidad de opiáceos llegase al torrente de la víctima por mano propia. Además, su planteamiento se sustentaba en que en la escena del crimen no se halló ni parafernalia ni restos de la droga, que es lo que se suele encontrar en los casos de sobredosis.
De tal modo, el 17 de noviembre de 2021, el jurado encontró a Jason culpable de todos los cargos. 3 semanas más tarde, específicamente el 10 de diciembre de 2021, Jason Thomas Harris fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por el crimen en contra de Christina Ann Thompson. Al término de la audiencia, una paz que hasta entonces le había sido por completo esquiva, pareció invadir a Kathy. Sin embargo, considerando que sus nietas quedaron bajo el cuidado de su abuela paterna, la lucha de ella y su esposo aún no había terminado. En abril de 2022, en reconocimiento a su pertinaz batalla por obtener justicia, la oficina de la Fiscalía le otorgó a Kathy el premio Defensor de Víctimas del Crimen del Año. Durante la ceremonia, ella alentó a quienes han sufrido casos similares a no desfallecer hasta encontrar a los responsables de cualquier crimen. Desde entonces, sin cambios en la tutela concedida a Teresa, Kathy ha sostenido sus palabras con el ejemplo, manteniéndose en pie de lucha para que las niñas vuelvan al hogar de su familia materna, tal y como lo habría querido su amada hija Christina. Condenado a purgar su condena en el Centro Correccional de Macomb, en Michigan, en febrero de 2024, Jason apeló la decisión de la justicia. Sin embargo, la petición fue desestimada. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.